Buenos días. Buenos días, ¿cómo va todo? Bueno, Bien, Daniel, señor. vamos entonces a comenzar. Como le comentaba ayer en el protocolo, bueno, ya estamos los tres jurados, ¿no? El profe Gustavo, el profe Germán y mi persona. Ujú. Sí, señor. Eh, de invitado está el profe Jorma. La idea, Daniel, es, como le decía, tiene 20 minutos. A los 10 minutos, pues voy a interrumpir un momento para decirle que lleva 10 minutos y al final le voy a decir que le faltan 5 minutos, ¿sí? Para respetar los tiempos. Posteriormente tenemos 20 minutos para que los jurados hagan las preguntas y el público en general también si quiere hacerlo. Eh, y al final vamos a hacer la deliberación. ¿Listo, Daniel? Perfecto. Entonces voy a presentarlo y comenzamos. Listo. Bueno, entonces a continuación vamos a realizar el proceso de sustentación del estudiante Sergio Daniel Anaya Alzate, cuyo título de trabajo es Desarrollo de un sistema inteligente para el hogar controlado a través de dispositivos IoT para personas con diversidad funcional, del director, el profesor Germán Portilla. Entonces, bienvenido Daniel, lo escuchamos. Muchas gracias, ingeniero. Entonces, creo que ya está bien. Buenos días para todos. Entonces, para el día de hoy, he propuesto una agenda en la que se tocarán los puntos antes que se llevaron a cabo en este proyecto de investigación, perdón. Entonces, como introducción, tenemos de que este proyecto se desarrolla eh, como una alternativa tecnológica para personas con diversidad funcional para permitirles la interacción con su entorno del hogar, y esto está basado en la utilización o en la integración de dispositivos con capacidad de recolección de datos sensóricos, de medición, de procesamiento y de envío de información por medio de protocolo serial IP. Entonces aquí se utilizaron una serie de dispositivos de hardware y software libre, como lo son Arduino, eh, el modelo 3B de la Raspberry Pi, y se utilizó también una base de datos virtual y se creó un aplicativo para la visualización de toda la interacción con el entorno. Entonces, dentro del planteamiento de problema, se analizó la población de todo norte. Bueno, esos son los datos estadísticos que presenta el DANE sobre las personas con algún tipo de alteraciones en sus estructuras corporales, y arrojó de que en Pamplona cerca del 5.2% poseen algún tipo de estas limitantes físicas. Entonces, los datos que también proporciona el DANE corresponden a que más de 700 personas poseen alteraciones en cuanto al movimiento. Entonces, esto quiere decir de que el problema está más que todo basado en personas que posean algún tipo de limitación en cuanto al movimiento físico. Entonces, como justificación, se propone la contribución de esa proyecto está encaminado más que todo a la inclusión social, a la mitigación de la brecha digital, a la implementación de este tipo de sistema tecnológico basados ya que son de bajo costo, y la adaptación de diferentes tecnologías frente a entornos en los que la persona pueda movilizarse y tener una interacción como cualquier persona promedio. Dentro de las limitaciones de este proyecto de investigación, entonces se propone en el objetivo general el desarrollo como tal del ambiente controlado, utilizando los dispositivos con las características que les mencioné anteriormente. Dentro de los objetivos específicos, entonces se propone el desarrollo de un análisis sobre la actualidad bibliográfica. Esto es para tomar los puntos relevantes de cada proyecto y basar esta idea en una actualización o sí, en una actualización de aquellos puntos que no se tuvieron en cuenta o no se reforzaron. También se propone el desarrollo de una topología de red donde se integren todas las variables del entorno, y la implementación de una metodología de trabajo. Para la validación del entorno, entonces se tiene lo que es la interacción presencial y virtual, que veremos más adelante.
Estos fueron los tres trabajos tenidos en cuenta para analizar lo que es la actualidad bibliográfica, y en todos ellos hay un factor común, y es que la interacción es netamente presencial. Este proyecto, pues basados en las técnicas y la tecnología que aplicaron, lo que hizo fue integrar la interacción virtual para llevar tanto el monitoreo como la manipulación también de las variables de las dos formas. La topología empleada básicamente lo que hace es hacer converger todas las variables del entorno dentro de la LAN del hogar, y en este caso cada una tiene la capacidad de hacer la escritura en la base de datos que se ha planteado, que en este caso es Firebase, y solo un subsistema es quien realiza las consultas de la misma y se lo comunica a los subsistemas sobre el cual recae la acción. Entonces, entrando en la metodología, este a grosso modo es cómo trabajan pues cada uno de los subsistemas, que va desde la adquisición de las señales análogas. Se realiza el tratamiento y la clasificación. Según la clasificación, se procede o no a realizar alguna actividad por medio de los actuadores digitales. Posterior a ello, posterior a la clasificación, se envía una serie de indicativos por serial hacia el dispositivo. En este caso es un Node MCU con el chip ESP8266, quien es el encargado de hacer la publicación por medio de protocolo IP hacia la base de datos. Y hacia la base de datos está conectado, el dispositivo o el aplicativo más bien, que permite llevar el control de todo el entorno. Dentro del subsistema de sensores, como resultado, se utilizaron estos tres elementos. Por este lado tenemos el DH22, que es el encargado de tomar los datos de temperatura y humedad relativas en el ambiente. También un higrómetro FC28, que es el encargado de tomar mediciones de humedad en una superficie de suelo de una planta. Y se utilizó un sensor infrarrojo para la detección oportuna de emisiones de fuego. Todos estos dispositivos convergen en una placa hardware libre del proveedor Arduino, y este a su vez se lo comunica por puerto serial a la placa Wemos, que es quien hace la publicación en base de datos. Para el subsistema de sensores entonces se requirió hacer una calibración de cada uno de ellos para poder obtener los datos en formato porcentual, variantes entre 0 y 100%, pues según cada caso. Para este caso entonces el sensor FC28, que es quien analiza la humedad en el suelo, el valor análogo mínimo de donde parte es un valor de 66, y el valor máximo es un valor de 136, está por encima un 11.04% con respecto a la señal análoga teórica, que es 1023 para todos estos. Para el sensor flama también corresponde que el valor análogo mínimo es 0 y el valor análogo máximo arrojó 1000, para la obtención de un 97.75% de la señal análoga base, que nuevamente es 1023. Todos estos dos sensores nos arrojan valores comprendidos entre 0 y 100% en todo caso. Por último, para el sensor de HT22, ahí sí ya se rige bajo la estructura con que fue compuesto este dispositivo, y el proveedor nos asigna estos valores de precisión, resolución y humedad con una desviación a 25 grados del 0.5 grados centígrados de desviación. Esto lo hace un sensor bastante confiable al momento de obtener las lecturas del ambiente. Para el subsistema de reconocimiento de patrones de voz se utilizó un módulo GTEC, al cual previamente se le insertan los 5 comandos de voz utilizados por medio de un software llamado Doglide. Entonces sobre él se cargan los 5 comandos. Este módulo posee 3 bancos de memoria y cada uno permite 5 clips de voz.
Acá, estos tres LEDs fungen como indicadores, tanto al momento de hacer el reconocimiento de alguno de los comandos insertados, y cuando se da el comando Jervis, entra en modo escucha, entonces nos habilitaría este indicador. Estos tres LEDs trabajando a la par funcionan también como un indicador de alerta, que lo veremos más adelante. Por este lado tenemos este motor, que es la variable ventilación. Entonces aquí cada vez que se comunica el dispositivo del encendido de la ventilación, entonces él procede a activar este relé. Y por este lado tenemos lo que es la iluminación del ambiente. Entonces también lo mismo, cada vez que se le ordena por medio de comandos de voz, hará la activación de la luz. Todos los datos recolectados, procesados y clasificados de una vez se le comunican al dispositivo, al nodo MSU, que es quien hace finalmente la publicación en base de datos. Dentro de la interacción, se tuvieron dos sujetos de prueba, tres sujetos contándome a mí como sujeto de interacción inicial, el cual el sujeto masculino, al colocar los clips de voz sobre el módulo, solo reconoce el comando Jervis, que es el comando de escucha, pero no reconoce ninguno de los comandos de acción, que en este caso sería luces, puerta, alerta y ventilación. Sobre este mismo sujeto se hizo su previa grabación en el segundo banco de memoria de los 5 clips de voz. Y los resultados fueron de que efectivamente quedó entrenado el sistema para hacer el reconocimiento de los patrones de voz de este sujeto masculino. Nos quedan 10 minutos, Sergio, perdón. Avanzo. Entonces, para el sujeto de prueba femenino, pues entonces no hay ningún reconocimiento. En el subsistema de accesos se tiene el módulo RFID RC522 para la activación del solenoide de la puerta, y se tiene tres interfaces pasivas donde reconoce la tarjeta y un llavero 1, y un llavero 2 lo toma como un intento fallido y comunica la activación del sistema de alerta. Para el subsistema de reconocimiento facial se utilizó la Raspberry Pi, del cual se obtuvieron estos resultados. Previo entrenamiento por medio de OpenCV y la librería LVPH Face Recognizer, entonces se obtuvo el resultado del reconocimiento al sujeto de prueba principal, y un tercer sujeto sobre el cual no fue entrenado para hacer el reconocimiento, entonces captura los patrones del rostro, mas no lo clasifica. Dentro de la visualización se creó esta APK para sistema operativo Android, en el que podemos ver la conversión de todas las variables del ambiente. Para el caso de luces y para el caso de la ventilación y la alerta, se puede hacer la interacción virtualmente desde acá y se verá reflejado en el ambiente controlado. Para el caso de los sensores, es solo de lectura, y aquí se pueden tener los datos en tiempo real de los datos que va capturando cada uno de los sensores. Para el caso del acceso, aquí se lleva registro de cómo fue la activación o cómo se solicitó el acceso al ambiente controlado. Por último, se hizo la integración de un circuito cerrado con cámara de seguridad, y por medio del reproductor VLC y el protocolo RTCP, algo así. Entonces se puede iniciar la vigilancia dentro del ambiente. Como conclusiones, entonces se desarrolló el minucioso análisis, y esto permite ampliar el espectro metodológico y de implementación estructural en este proyecto. Como les mencioné en el caso del estado del arte, al analizar me di cuenta de que cada uno de los proyectos incluía solo un tipo de interacción. En este caso, entonces profundicé un poco más y propuse los dos tipos de interacción que pueden haber, que es interacción presencial e interacción virtual por medio del aplicativo. La topología de red utilizada se diseñó teniendo en cuenta las técnicas de consulta y de publicación de cada uno de los subsistemas.
lo cual nos arrojó una arquitectura de red mixta o híbrida entre una topología tipo estrella y una topología tipo árbol. Para la estructura de la metodología de investigación, entonces se tuvo en cuenta de que es una investigación de corte cuantitativo con alcance descriptivo, ya que se lleva a cabo la medición de variables, cuantificación y clasificación de las mismas. El elemento de excitación son las señales análogas de entrada al sistema. Y el funcionamiento se realizó pues haciendo uso de las herramientas que previamente les comenté, con su procesado y su posterior visualización, tanto de la interacción de la base de datos como en la interacción como en la convergencia de todos esos datos en el aplicativo Android. Y como recomendaciones, entonces se considera de que la arquitectura y la tecnología deben ir de la mano. Segundo, que la adaptación tecnológica sea según la tipificación médica de la persona, que en este caso lleve alguna limitación. Tercero, que la implementación de estos sistemas se hagan con base en sistemas de energía alternativos. Y cuarto, poseer sistemas robustos para el resguardo de la información generados en el ambiente. Y por último, sería bastante interesante empezar a hacer converger dispositivos ahorita con la nueva tecnología 5G y otras tecnologías que ya se han venido utilizando. Entonces, eso sería mi sustentación. Esas son las referencias utilizadas durante todo el proyecto. Muchas gracias. Bueno, Daniel, muchas gracias por su presentación. Entonces vamos a proceder a las preguntas del jurado. Entonces le damos la palabra al profesor Gustavo. Hola Daniel, ¿cómo estás? ¿Qué más, ingeniero? Pláceme saludarlo. Serás. Bueno, antes de iniciar, pues realmente darle o extenderle una felicitación y un grato abrazo porque eh, ya están terminando esta etapa tan importante para ustedes y realmente el trabajo lo amerita. Una gran felicitación porque integra muchas tecnologías que de pronto ustedes no alcanzan a manejar al 100% a lo largo de la carrera, pero se nota el trabajo de investigación, se nota la profundidad de la investigación, el interés por aprender y llevar sus conocimientos mucho más allá de lo que nosotros pudimos como sus docentes ponernos dentro del programa. Entonces, sí quiero extenderles esa felicitación. Muchas gracias. Con respecto a las preguntas, pues la mayoría ya se las hice en la presentación, ¿sí? Veo que siguió mis recomendaciones para ahondar más en sus explicaciones, ¿sí? Se notó en esa presentación que hago un poco más clara toda la información, inclusive de las tablas, que en la presentación estuvo un poco confuso, ¿sí? Aquí lo hizo ver mucho más claro. Mi pregunta es, Daniel, en términos de la comunidad con discapacidades funcionales, ¿sí? eh, ¿A qué población le apunta su proyecto? Eh, la población, o sea, quiero hacer énfasis en las personas que tienen diversidad funcional física de movimiento para hacer control en el entorno en que ellos más se sientan cómodos. Entonces, en eso estaría focalizado el trabajo como tal. Muy bien. Daniel, en cuanto a la parte de reconocimiento facial y reconocimiento de voz, ¿sí? Vemos que el reconocimiento facial usted lo hace por medio de OpenCV, ¿sí? Utilizando Python, una Raspberry. Eh, ¿De qué otra manera, por ejemplo, en el caso de no contar con la tecnología que usted emplea, de qué otra manera se puede realizar ese procesamiento? Eh, no, la verdad no, solo me basé en OpenCV para realizar este tipo, debido a que el procesado no requiere mucho consumo de recursos de máquina, entonces me pareció bastante óptimo. Y pues ya con la experiencia de haber trabajado en tratamiento de imágenes y todo esto con MATLAB, entonces me pareció bastante óptimo al momento de la utilización de OpenCV en Raspberry Pi. Claro, y se entiende porque le aporta
un factor de portabilidad a los sistemas, ¿sí? Exacto. Yo creo que en ese sentido, digamos que le hizo falta darle esa potencialidad a su trabajo, decir, no, mira, es que el trabajo es portable, le permite a la persona no solamente disponer de un ambiente controlado, sino también hacerle portabilidad a su sistema para otro entorno, ¿sí? Veo que me siguió las indicaciones al no disminuir su trabajo de una partecita, un codiguito, pero sí, el trabajo es tan bueno que usted mismo tiene que darle ese realce, ese tono de Ujú. importancia que merece el trabajo. ¿Sí? En cuanto al reconocimiento de voz, me parece interesante que lo haya hecho a partir de un elemento electrónico, ¿sí? En vista pues que nosotros en telecomunicaciones no es que profundicemos tanto en la electrónica, sí tenemos unas líneas de electrónica pero orientadas a las comunicaciones, ¿sí? Y me parece interesante que haya podido hacer ese procesamiento y ese reconocimiento por medio de dispositivos electrónicos y eso le da un plus muy importante a su trabajo. Muchas gracias. Yo creo que la mayoría de las preguntas lo bombardeé el día de la presentación y ahí me disculpará, pero sí necesitaba aclarar todas esas dudas y realmente lo único que me resta es felicitarlo por su buen trabajo y siga así, vamos a ver hasta dónde llegue, si en un futuro nos podemos encontrar. Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias, profesor Gustavo. Bueno, voy a, en este caso, hablar como jurado también del trabajo de Daniel. En primer lugar, Daniel, felicitarlo también por su presentación, por su trabajo. Como lo mencionaba el profe Gustavo, hubo una combinación importante de muchos aspectos, ¿sí? De muchos aspectos, tanto a nivel de telecomunicaciones, a nivel de programación, a nivel de implementación. Como yo le comentaba a Daniel y algo que comentaba el profe Gustavo, obviamente me hubiese gustado ver implementados todos esos algoritmos a pie, como hablamos nosotros, ¿no? Porque hablábamos en reuniones anteriores con Daniel y él me explicaba, por ejemplo, la máscara que se utilizaba a nivel del reconocimiento de imágenes. Y es una técnica que sencillamente, Daniel, esa técnica implementada, eso es una tesis, ¿sí? O sea, ver todos esos matices, las gamas, cómo salían los patrones, compararlo con una base de datos extensa, eso ya es un trabajo de tesis. Entonces, pero interesante, Daniel, cómo podemos utilizar obviamente las aplicaciones que ya están y ajustarlas a un entorno híbrido, porque obviamente tenemos mucha parte de instrumentación y mucha parte de programación. Tiene la parte de base de datos, me gustó mucho la parte de la plataforma móvil, que obviamente para este caso que usted plantea en su tesis, Daniel, pues es lo más óptimo, ¿cierto? Que la Sí, persona señor. tenga y sea un dispositivo de ese tipo. Genial, más que todo como recomendación más adelante, pues desarrollarlo multiplataforma, ¿sí? Entonces que no sea solo Android, sino que ya sea, por ejemplo, también en el iOS, por ejemplo, sería muy chévere. A nivel de costos, Daniel, ese datico no sé si me lo puede dar. ¿Cuánto saldría implementar ese diseño? Yo hice una cotización para, pues, haciendo la compra de un solo dispositivo y arrojó 585.000 pesos. Todos los dispositivos utilizados, sí, programables y de adquisición de datos. Y para 100 dispositivos, la diferencia era como 60.000 pesos. Entonces, fue más o menos la cotización que logré conseguir. Ah, no, excelente, Ujú. excelente, Daniel. Y bueno, como me pasó, como dice el profe Gustavo, pues con Daniel manteníamos, digamos, conversación fluida. Al principio, pues sí, en el documento, pues no vi, digamos, resultados sólidos y sobre todo a nivel de validación. Pues lástima también toda esta parte de la pandemia nos dificultó todo No, para hacer mucho más pruebas. Igual ahí yo a Daniel le di unas alternativas, las probamos y también, digamos que fue una alternativa interesante de validación del sistema. Entonces, yo creo que por mi parte también, Daniel, todas esas dudas que yo tenía, digamos que fueron aclaradas a través de ese proceso. Entonces, felicitarlo nuevamente, Daniel, y adelante, como dice el profe Gustavo, valorar mucho su trabajo porque es muy, muy importante. ¿Listo? Felicitación. muchas gracias, ingeniero. Voy a darle el paso al director, al profe Germán. Bueno, Daniel, inicialmente felicitarlo por el trabajo realizado. Es un trabajo que lleva, digamos, varias partes. Es la agrupación de múltiples sistemas. Además de que nosotros, digamos, en el campo de la ingeniería, lo que buscamos es solucionar problemas. En este caso, pues solucionar problemáticas de tipo social.
que mejoran la inclusión de las personas, digamos, al medio normal. Esa es la ingeniería, la solución y la búsqueda de alternativas, de diferentes, digamos, herramientas para poder brindar este apoyo. Este trabajo pues consiste también en unir todos esos sistemas, unir la parte electrónica, unir el reconocimiento de señales, unir lo que se conoce como algo del cloud, porque pues, los datos se suben al Firebase, se hace monitoreo en tiempo real, hay aplicativo Android de por medio, eh, hay unión de múltiples plataformas, digamos en este caso la huevos, está la Raspberry Pi, está la parte de Arduino, hay reconocimiento, hay sensórica. Entonces son múltiples sistemas, digamos que en toda su carrera, digamos como ingeniero en telecomunicaciones, este fue el momento donde se vinculó la mayoría de esas materias, dando, digamos, los resultados que estamos observando el día de hoy. Con respecto, digamos, a herramientas como OpenCV, pues está creciendo el mundo y nosotros como ingenieros, el hecho no es aplicar una herramienta, sino conocer su fondo, conocer la aplicación de esa herramienta y cuáles serían, digamos, las etapas para poder aplicar esa herramienta. Basados digamos, en ese concepto, es mucho más práctico poder dar avances relativos sobre la herramienta. Es decir, escalando con el tiempo y, digamos, tener un avance tecnológico bastante considerable. Por mi parte, pues, no tengo preguntas. Las preguntas, pues, ya fueron solucionadas, digamos, en todo el desarrollo de este trabajo. Solo, pues, me basta volverlo a felicitar por el trabajo que ha hecho, por el compromiso diario, a pesar de todas las circunstancias. Y, pues, digamos, en este caso, pues, felicidades. Muchas Muchas gracias, gracias. director. Muchas gracias, profesor Germán. En este caso nos acompaña también el profesor Jorman Vides, de asistente. No sé si el profe Jorman tiene alguna pregunta. Hola, profe, ¿cómo está? No, estoy aquí escuchando la sustentación y cada una de las preguntas. No, por mi parte no tengo preguntas. Listo, profe, perfecto. Entonces, terminada la parte de liberación, entonces le vamos a pedir o le vamos a comentar al estudiante Daniel, lo vamos a colocar un momentico en sala de espera, mientras deliberamos. Listo, Daniel, y ya lo llamamos. Ok, perfecto. Muchas gracias. Bueno, no sé si Daniel nos escucha. Sí, sí, señor. Bueno, entonces vamos a dar inicio a la lectura del acta de sustentación de grado, programa Ingeniería en Telecomunicaciones, modalidad del trabajo de grado, investigación. El jurado calificador conformado por los profesores Germán Arley Portilla González, Gustavo Adolfo Quijada Macuar y Hernando José Velandia Villamizar, en su sesión efectuada en la sala virtual Zoom a las 9 de la mañana del día 19 de junio del 2020, terminadas sus deliberaciones y en cumplimiento de las normas y acuerdos de los órganos de dirección de la Universidad de Pamplona, se ha llegado a la siguiente conclusión. Primera conclusión: otorgar la calificación de 5.0 meritorio al trabajo de grado titulado Desarrollo de un sistema inteligente para el hogar controlado a través de dispositivos IoT para personas con diversidad funcional, del autor Sergio Daniel Anaya Alzate, del director el profesor Germán Arley Portilla. Segunda conclusión: recomendar para presentar en eventos, recomendar para publicación, recomendar para ser continuado en otros trabajos. Tercera conclusión: avalar el cumplimiento del trabajo de grado para optar por el título de ingeniero en telecomunicaciones. Entonces, muchas felicidades, Sergio, muchas felicidades, ingeniero, y muchos éxitos en esa vida futura. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, felicidades, Daniel. Muchas gracias a todos. Continuando, digamos, con el protocolo para trabajos de grado, pues la idea es que todos activemos las cámaras para una fotografía grupal y así, digamos, dar paso a la siguiente conferencia a las 10 de la mañana.